Ayer por la tarde tuvimos conocimiento a través del boletín oficial de la ciudad y de los distintos medios de comunicación que se hicieron eco de la publicación en dicho boletín de las nuevas, digo nuevas entre comillas, medidas adoptadas por el Gobierno de la ciudad para hacer frente a los, yo diría que escalofriantes ya datos de evolución de la pandemia de coronavirus que se están produciendo en la ciudad, de contagios, de hospitalizaciones, desgraciadamente de fallecimientos que nos están situando de manera permanente a la cabeza de ese ranking negativo de nuestro país, ¿no? Por supuesto, como es habitual, sin comentarlo previamente para nada, sin haber tenido el más mínimo conocimiento ni debate con la oposición. No tienen por qué hacerlo, pero dadas las circunstancias, pues no estaría de más que lo hicieran, no lo hacen nunca. Pero esto es lo menos grave, es decir, que no se consulte con la oposición es algo que es habitual ya en este gobierno, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero no es lo más grave. Lo grave es que lo vuelven a hacer sin dialogar, sin ni siquiera avisar a los afectados de las medidas que se van a adoptar. Y muchas veces cuando uno las ve da la impresión que sin ningún tipo de criterio, porque unas medidas corrigen a las que se habían tomado en 15 días antes, que eran más restrictivas, y ahora se adoptan medidas menos restrictivas cuando los datos son peores. Es decir, da la impresión de que se adoptan medidas sin ningún tipo de criterio objetivo que permitan al menos comprenderlas, ¿no? Un día deciden cerrar el comercio a las 7 de la tarde, lo cual siempre nos ha parecido absurdo desde el punto de vista de combatir los contagios, y ahora rectifican y decimos que bien hecha esa rectificación y permiten que el comercio no esencial abra hasta las 9 de la noche. Como digo, nos parece bien, pero sin embargo los datos son peores ahora. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún criterio, o da la impresión de que no existe ningún criterio objetivo. ¿Y qué decir de la hostelería? Al final son los paganos de esta historia, los que pagan, son los más castigados, se tienen que enterar pues prácticamente pocas horas antes de que entren en vigor las medidas de cuáles van a ser las medidas y cómo les van a afectar, y muchas veces sin tiempo de reacción. En definitiva, tampoco terminamos de conocer qué tipo de criterios son los que justifican que hace 15 días el interior de los locales de hostelería pudiera permanecer abierto con determinadas limitaciones cuando los datos eran iguales de malos que ahora. Y ahora, en definitiva, lo cierran. Da la impresión como si tuviesen datos para confirmar que los culpables del aumento de los contagios son los gimnasios, los locales de hostelería, pero no los exponen, no los explican. Es decir, no tiene ningún sentido. Por lo menos los ciudadanos no terminan de entender cuáles son los criterios objetivos que guían al Gobierno a adoptar estas medidas, que siempre nos dicen que son criterios de tipo sanitario, pero es que al final pues la realidad de los hechos termina por aplastar esa argumentación, porque no se le ve color, no se ve la luz al final del túnel, ¿no? En definitiva, la realidad, como he dicho antes, de los contagios, de las hospitalizaciones y desgraciadamente de los fallecimientos, demuestra que las medidas adoptadas o no son eficaces o no se establecen los suficientes controles para vigilar su cumplimiento, o ambas cosas a la vez, porque la evidencia es que los datos no mejoran. Y afortunadamente pues tenemos a una parte de la población ya con cierta inmunización por haber pasado la enfermedad, y con una inmunización mucho más grande porque han sido ya o han completado su pauta vacunal de 2 dosis o han recibido al menos una dosis, lo cual genera un importante nivel de inmunización. Digo que afortunadamente, porque es que si no los datos serían mucho peores. Pues aún así, con estos factores positivos, que podrían ser positivos en la evolución de la pandemia, sin embargo, en Melilla estamos muy por encima de la peor de las grandes comunidades españolas, como pudiera ser Madrid, que ha mantenido un criterio completamente distinto en cuanto a apertura de establecimientos, y sin embargo, aun teniendo un nivel alto, está a la mitad de Melilla. Es decir, esto no tiene ningún sentido, o al menos no son capaces de explicarlo, no nos lo explican, y las medidas que toman pues da la impresión de que no son lo suficientemente eficaces, o como he dicho antes, no están suficientemente vigilado el cumplimiento de esas medidas, o ambas cosas a la vez. Y luego, además, las medidas económicas
paliativas que habría que adoptar de manera rápida, eficaz, flexible, para hacer frente al perjuicio que se va a producir, que se está produciendo y que se va a seguir produciendo a muchas pequeñas empresas melillenses, comercio, hostelería, fundamentalmente, pues se toman tarde, mal y se pagan peor. Por lo tanto, es la tormenta perfecta, es decir, están produciendo una situación insostenible en nuestra ciudad. Y en esto tampoco cuentan con la oposición, nos dan las cosas hechas, nosotros procuramos aportar o hacer nuestras propuestas para mejorar los planteamientos que se hacen, pero son permanentemente despreciadas por parte del gobierno, un gobierno instalado en la soberbia y en la prepotencia, y la verdad es que no nos hacen ningún caso, pero los hechos demuestran que de vez en cuando tenemos razón y las cosas se están haciendo rematadamente mal. Si no, pues que se lo digan a los empresarios afectados por toda esta situación, por la descoordinación que existe entre las distintas áreas del gobierno, en el área sanitaria, en el área económica, en el área de Hacienda. En definitiva, un verdadero desastre. Como hemos dicho muchas veces, el peor gobierno que podía tener la ciudad, pero en las peores circunstancias que se podría producir, que se podría haber producido para tener ese gobierno tan desastroso, este gobierno tan desastroso que tenemos. Y luego medidas de tipo sanitario, medidas de choque, medidas para actuar de manera directa contra ese aumento de contagios o las consecuencias, tampoco. Meses hablando del hospital modular y al final da la impresión de que todo es un camelo, una mentira, por lo menos. No se ponen de acuerdo, pero es que además luego, por las evasivas que están dando, da la impresión de que eso ha sido un cuento chino que nos han contado durante meses, que se iba a hacer un hospital modular, ¿no? Y por supuesto, cuando desde el Grupo Popular hace semanas, que fue el primero prácticamente, en plantear la necesidad de que se produjera en Melilla un cambio en la estrategia de vacunación por las circunstancias de la ciudad, es decir, una vacunación masiva para convertir Melilla en una isla desde el punto de vista epidemiológico, pues tampoco. Aducen que los criterios pues son los mismos que en el resto del país, que bueno, que van en función de la población y no se tienen en cuenta las específicas condiciones. El gobierno de la nación no tiene en cuenta las específicas condiciones que hacen que Melilla sea de manera permanente la región, si lo vemos desde el punto de vista de comunidades autónomas, con más contagios. Es decir, es que no dan solución a nada. Por lo tanto, la verdad es que nuestra valoración es muy pesimista y o cambia radicalmente esta situación o lo vamos a seguir pasando mal desde el punto de vista sanitario y, por supuesto, desde el punto de vista económico.